Bueno, vamos arrancando, si les parece. Mariano, Cecilia, ¿están? Arrancamos, si les parece. Excelente. Bueno, nada, primero, gracias a todos por venir, por quedarse desde temprano. Nada, como saben, venimos con la escuela ya hace varios días. Y nada, estamos organizando esta charla sobre integración regional, que la verdad que es algo que ya venimos viendo, que es central para los procesos económicos en Latinoamérica. Mismo hoy en la charla que estuvimos teniendo hasta hace un rato, veníamos hablando de ese tema y cómo es uno de los impedimentos principales que terminamos teniendo a la hora de tener un desarrollo económico más a largo plazo en la región. Hoy en día estamos viendo otros países, como lo más claro es China, que al tener una economía más grande están pudiendo tener un mercado interno más fuerte, una economía más de escala, están pudiendo dar procesos de industrialización que quizás acá, por distintos factores, uno de ellos escala, que es lo que vamos a estar tratando, y otros también la influencia de otros países, la ruptura de los procesos democráticos, nos terminaron impidiendo tener en la región. Así que un poco lo que queríamos hablar hoy, creo que es parte de las dudas que veníamos teniendo todos, es cómo llegar hacia una integración un poco más grande en la región. No hace mucho tuvimos acá en Sociales mismo un acto en apoyo a lo que es la candidatura de Lula ahora en Brasil, que nada, la verdad que es súper interesante para la región, teniendo por primera vez en mucho tiempo a Argentina y a México gobiernos con un interés en defender a los intereses más populares y a generar políticas económicas que creemos son más acertadas y que pueden llevar a una integración en el largo plazo. Así que si pudiera sumarse Brasil este año a ese proceso que venimos teniendo, la verdad que sería un cambio muy bueno, y por eso lo estuvimos apoyando acá mismo en Sociales, la candidatura de Lula, y estamos esperando también nada, algunas de las propuestas de integración que viene trayendo. Ya tiró la propuesta de una moneda común, que si bien es una discusión que venimos teniendo, con nuestra facultad también, respecto a cómo entraría cada país a ese esquema, la verdad que es muy interesante, y la verdad que es la primera vez en mucho tiempo que estamos empezando a replantearnos las cuestiones de integración. Así que nada, creo que Cecilia y Mariano nos van a poder decir bastante. Nada, Cecilia es licenciada en Economía en la UBA, es doctora en Ciencias Sociales, si digo bien, en la Escuela Económica de Londres, y es magíster en Desarrollo en Flaxo, y actualmente está ocupando un cargo en el Banco Mundial para Argentina y para el Cono Sur. Nada, Mariano es licenciado en Economía y es magíster en Historia Económica en la UBA, y actualmente es embajador para el Mercosur, así que nada, claramente tiene una perspectiva más interesante para los temas que vamos a estar tratando hoy. Así que nada, sin más, podríamos ir arrancando. No sé, Cecilia, si querés arrancar vos. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que súper encantada de estar acá, les agradezco muchísimo la invitación. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos por este proyecto, por esta escuela de economía heterodoxa. La verdad es que nosotros en su momento en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, generamos algo así como una escuela de economía heterodoxa, que se llamaba la Escuelita de Economía Política, y fue fundamental para nuestra formación, salir de los libros de texto tradicionales, de la formación más bien ortodoxa y rígida que estábamos teniendo en los programas oficiales, e iniciar un proceso de discusión, de lectura, de estudio, de los textos originales de Keynes, de Marx, de Ricardo, bueno, después de los economistas argentinos y latinoamericanos, Diamant, etcétera, que estudian estas cuestiones. Creo que fue absolutamente relevante para la formación de muchos de nosotros. Así que los felicito y los estimulo a seguir trabajando en esta dirección. Y además les digo que yo tuve la suerte, el honor, y hoy mismo también estoy representando a la Argentina en el Banco Mundial, representando a nuestro país en el resto del mundo. Y la formación que uno adquiere en la universidad, con el estudio, en las discusiones, con compañeros, con colegas, son fundamentales y son sumamente útiles después para la gestión.
hay una vinculación a veces mucho más directa entre la teoría, el estudio, lo académico y la gestión y la práctica, que creo que a mí me han ayudado muchísimo para entender algunas discusiones hoy en el Banco Mundial, en su momento en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, y bueno, celebro mucho esto y los estimulo a seguir adelante. Yo, si me permiten, voy a empezar con una perspectiva un poco más global, ¿sí? Un poquito más internacional. Me parece que eso puede ubicar algunos debates. Además confío también en que después Mariano se va a dedicar mucho más a lo que es más específicamente de la región, ¿sí? Entonces voy a compartir con ustedes, para que entiendan un poco la estructura de lo que vamos a charlar, voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre 3 puntos de la economía global, ¿sí? Y después voy a concluir y me voy a abocar a lo que yo creo que son 2 oportunidades y necesidades muy importantes y prioritarias para nuestra región, ¿sí? Y después encantada de hacer un intercambio de puntos de vista con ustedes. Voy a citar unos cuantos números, espero que los podamos seguir y si es necesario después los aclaramos, ¿sí? Así que arranco en ese orden y después conversamos en el intercambio de preguntas y respuestas. Mi primer punto es vinculado con la coyuntura, ¿sí? De lo que está pasando a nivel internacional, de lo que está pasando a nivel global. Me parece muy claro que estamos atravesando una tormenta perfecta, una tormenta de crisis globales superpuestas y sucesivas, ¿sí? O sea, no es una crisis, sino son 2, 3, 4, 5 crisis que se han venido superponiendo una sobre la otra a nivel internacional. Estamos en un momento de muy fuerte desaceleración de la economía global. El Fondo Monetario Internacional ayer presentó las nuevas estadísticas respecto de las proyecciones de crecimiento para este año 2022. Todos los países fueron en su proyección de crecimiento, casi todos los países en su proyección de crecimiento a la baja. Argentina sigue con una proyección de crecimiento de 4%, pero si uno toma la economía global, el año pasado fue un año de recuperación después de la crisis generada por el COVID y de la fuerte recesión del año 2020. 2021 fue un año de recuperación. Este año se esperaba un crecimiento a principio de año de alrededor de 4,5–5%, y hoy se proyecta 3,2%, y creo que ese número todavía sigue siendo demasiado optimista. Entonces tenemos una muy fuerte desaceleración a nivel global. Después de esta recesión global sincronizada el año 2020 por la pandemia, que fue un shock regresivo de oferta y de demanda, de nuevo el mundo vuelve a entrar en una etapa de muy fuerte desaceleración, ¿sí? Argentina fue una excepción, como les dije, pero nuestra región está con un nivel de crecimiento esperado bastante bajo. Saben que después de lo que es la zona de Europa y de Asia Central, que obviamente por la guerra están teniendo un crecimiento negativo directamente, América Latina es la región con un crecimiento esperado menor en el mundo. O sea, en este mundo que se desacelera, América Latina también espera y se proyecta un nivel de crecimiento relativamente bajo. Entonces, sobre el shock de la pandemia se suma el shock de la guerra, ¿sí? Este shock que obviamente genera esta desaceleración, pero que también, como sabemos, ha generado unos niveles de inflación a nivel mundial que son históricamente altos. En Europa y en Estados Unidos, para que tengamos de referencia, los niveles de inflación actuales están en sus récords en 40 años. En promedio, en América Latina, la inflación está en niveles récord de los últimos 25 años, ¿sí? Con lo cual tenemos desaceleración y más inflación. Sabemos también que la situación de guerra en Europa significa hambre en muchos continentes y en particular en África, ¿sí? Por los precios muy elevados en particular de los alimentos y de la energía. Aproximadamente un 23% en el índice interanual han aumentado los precios de alimentos combinados, de un indicador muy interesante que tiene la FAO, ¿sí? Que combina muchísimos precios a nivel internacional. Obviamente la escasez que tenemos en términos de fertilizantes, la escasez que hay en términos de energía, de gas, escasez relativa de gas y de petróleo, todo esto está generando lo que se llama una crisis del costo de vida, ¿sí? Un impacto claramente desigual que afecta más a los hogares de menos ingresos en el mundo y dispara entonces nuevamente los niveles de pobreza. Y por supuesto,
lo que viene de la mano de esto es una profundización muy fuerte de la desigualdad, ¿sí? Estamos entonces en una crisis que nuevamente viene a agravar la desigualdad a nivel global. Desigualdad que ya había sido agravada muy fuerte por la pandemia. Seguramente escucharon, Oxfam lo puso de una manera muy clara, que llamó y bautizó a la pandemia el virus de la desigualdad, ¿sí? Porque el shock que hubo desde ese momento y que con altas con alzas y caídas sigue hasta ahora, generó un shock de aumento ya no de la desigualdad, de las desigualdades en el mundo, en términos de ingresos, en términos de riqueza, la desigualdad racial, la desigualdad de género, ¿sí? Pre-pandemia, el Foro Económico Mundial estimaba que iba a tomar 99 años cerrar las brechas de género en promedio en el mundo. Ahora, este número está mucho más alto, es 132 años. Imagínense si vamos a esperar todo eso. 132 años a este nivel de progreso es lo que tomaría post-pandemia cerrar las brechas de género en el mundo. También la desigualdad en términos ambientales, ¿sí? Se ha profundizado, eso es para otra conversación. Y por supuesto la desigualdad entre países. Basta decir que mientras los países avanzados en el 2020, en el 21, pudieron destinar en promedio un 20% de su Producto Bruto Interno, 20%, sí, un número muy alto, algunos países más, Alemania 65%, de su Producto Bruto Interno se destinó en la crisis a sostener el crecimiento, a mejorar los ingresos, a generar una reactivación. Los países como los nuestros, países de ingresos medios, países en desarrollo, solamente aportaron un 6% del PBI, mientras que las economías de más bajos ingresos tan solo 2% del PBI. Con lo cual, básicamente lo que tenemos es una desigualdad o desigualdades que se han profundizado en todos los sentidos. Y también, por supuesto, en América Latina, que es la región en este momento más desigual del mundo, en términos de ingresos de las más desiguales, también el Medio Oriente está bastante complicado en materia de desigualdad, pero sin duda muy desigual nuestra región en materia de riqueza y de desigualdad en materia de la riqueza, ¿sí? Con lo cual estamos en una situación de agravamiento de las fragilidades previas, de las desigualdades previas, en una situación de tormenta perfecta en términos del crecimiento de la inflación, la desaceleración económica, y después en una situación de financiamiento internacional que se restringe. ¿Sí? ¿Cómo están básicamente los países más avanzados y también en nuestra región luchando o enfrentando esta inflación? Bueno, básicamente la principal receta que están poniendo en vigor los bancos centrales de todo el mundo, pero tomemos por ejemplo el caso de Estados Unidos, es a través de un endurecimiento de la política monetaria. No sé si llegaron a leer hoy que Estados Unidos volvió a aumentar por cuarta vez en estos meses, Estados Unidos vuelve a aumentar la tasa de interés de referencia, ¿sí? Una tasa de interés de referencia que en este momento ya alcanza entre el 2,25 y el 2,5%, son niveles muy muy altos si los comparamos con lo que venía haciendo, y esto que genera, agrava otra crisis, por eso digo que son crisis superpuestas y sucesivas, agrava la situación de crisis de deuda que se vive a nivel global. ¿Y por qué digo crisis de deuda? Porque el 30% de las economías en desarrollo, ¿sí?, está con situaciones de estrés financiero y de sobreendeudamiento. Un 60% si tomamos las economías más vulnerables, más pequeñas, muchas de ellas en África, en Asia, alguna en América Latina. Entonces estamos, como digo, en términos de la coyuntura, ¿sí?, en una situación muy, muy crítica a nivel internacional. Yo creo que no es exagerado decir que estamos frente a la disrupción económica, financiera y social más fuerte, más potente de casi el último siglo, sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Creímos que la crisis del 2008 era una crisis muy fuerte y muy profunda, y sin duda lo fue, generando una recesión en muchísimos lugares del mundo. Hoy, me parece que en 2022, estos shocks sucesivos, sin duda también sumado al shock y a la crisis climática, están generando una situación de coyuntura realmente muy grave, muy preocupante, y de gran nivel de tensión y de incertidumbre y de riesgos a nivel mundial, muchos riesgos a nivel mundial, riesgos que además se están materializando día a día, ¿sí? Entonces, esta es un poco la coyuntura dentro de la cual hoy tenemos que pensar a nuestra región. Segundo punto, si me permiten, para compartir, ¿qué pasa en términos de la estructura de la economía global?
¿sí? Obviamente nosotros como economistas, como analistas, cuando miramos lo que pasa en el mundo, tenemos que ver lo que está pasando en este momento, pero también tratar de entenderlo en términos de las tendencias más estructurales, más de fondo, de lo que está pasando en el sistema global, en el sistema económico global. Esto da para mucha discusión y mucho debate, pero creo que sintéticamente lo que estamos viendo, y yo confieso que lo veo además en vivo y en directo todos los días en las discusiones en el directorio del Banco Mundial, lo que estamos viendo es un proceso de transición hegemónica, ¿sí? Esta crisis, esta coyuntura tan exigente, se monta sobre un proceso de transición hegemónica que tiene marchas y contramarchas, ¿sí? Que es gradual, pero creo que persistente, desde un hegemón que está en declive relativo, Estados Unidos, hasta otro hegemón que está en un ascenso, sostenido, pero también lento y gradual, que es obviamente China. Entonces esto implica una confrontación geopolítica, ¿sí? Ustedes saben que hay estudios bastante interesantes que han analizado todas las transiciones hegemónicas a lo largo de la historia de la humanidad, en situaciones absolutamente disímiles. La anterior obviamente fue el alza y el auge de Estados Unidos, y lo que concluyen es que todas estas transiciones hegemónicas implicaron en algún momento enfrentamientos bélicos. Enfrentamientos directos y muchas además enfrentamientos indirectos. Obviamente la guerra comercial que se estuvo viviendo muy fuertemente con el gobierno de Donald Trump, pero que continúa en muchos sentidos hoy, previo a la crisis y a la guerra directamente que está teniendo lugar en Ucrania, son también formas de confrontación geopolítica, ¿sí? Entonces, el sistema hoy está regido por este tenso y directamente bélico, creo yo, desorden multipolar. Porque lo que hay es que no hay un único hegemón que ordene, que conduzca el proceso de la economía mundial, ¿sí? Se entiende que establezca las reglas y que las sostenga a través de fuerzas militares, políticas, y básicamente un nivel de dominancia hegemónica. Eso hoy ya no está. Estamos en esta transición, en un mientras tanto, donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo tampoco termina de morir. Entonces estamos en una situación de multipolaridad, pero donde el nivel de convivencia es tenso, es como estamos viendo incluso en términos de una guerra propiamente dicho. Obviamente Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial de un peso importantísimo. Estados Unidos gasta en gasto militar el presupuesto del Pentágono más que las siguientes 8 potencias juntas, ¿sí? Para que se den una dimensión del peso que tiene Estados Unidos. Y esto quiere decir, además, que son recursos que se invierten muy fuertemente en innovación, en ciencia, en tecnología. Los entrecruzamientos entre el sistema de innovación del complejo militar industrial y los usos civiles de todas esas innovaciones son realmente muy fuertes, con lo cual estamos en un país que sigue siendo absolutamente dominante y sin duda muy fuerte peso en los organismos multilaterales, donde por ejemplo en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, Estados Unidos tiene además capacidad de veto porque tiene más del 15% de las acciones de estos organismos. Pero este es el trasfondo dentro del cual se ubica esta crisis. Tercer punto sobre la economía mundial, para que tengamos un panorama de conjunto. Creo que tenemos que reconocer que estamos en una situación en donde el sistema multilateral, ¿sí? Este sistema de cooperación multilateral que se cristaliza en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, FMI, en la Organización Mundial del Comercio, está activo pero relativamente debilitado, ¿sí? Es un sistema que tiene mucha capacidad de diagnóstico, que intenta e impulsa algunas soluciones, pero que está siendo limitado en su capacidad de transformación y de conducción de este desorden multipolar, justamente por las disputas y las parálisis que muchas veces se dan al interior del sistema multilateral para alcanzar soluciones. Lo vimos con las vacunas, ¿sí? Con la enorme desigualdad en el acceso de las vacunas. El Banco Mundial, la OMS, movilizaron muchos recursos, pero no se logró efectivamente garantizar equidad. Si uno toma, por ejemplo, datos de la ONU, por cada 100 personas que se aplicaron dosis, por cada 100 personas
se aplicaron 193 dosis de vacunas en los países avanzados, pero solo 22 dosis en los países de bajos ingresos, ¿sí? En África el nivel de vacunación hoy por hoy es del 11%, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos altísimos niveles de vacunación y tuvimos un acceso muy rápido a la vacuna y además muy masivo a la vacuna, comparado con cualquier país grande del mundo. Realmente tuvimos un esquema de vacunación sumamente exitoso y veloz, y más pensando en los países en desarrollo. Bueno, esto no ha sido así en África y tampoco ha sido así en toda América Latina. Los bancos multilaterales, yo como saben represento a la Argentina acá en el Banco Mundial, han estado muy activos. De hecho, el Banco Mundial, por ejemplo, aumentó en un 57% sus niveles de desembolso durante los últimos 3 años, si uno lo compara con la situación precrisis, ¿no? Hay entonces una banca multilateral que está activa, que está desembolsando y llevando adelante proyectos de desarrollo, que además es deuda de la buena, ¿no? O sea, es un endeudamiento que es a largo plazo, a 30 años, 40 años, con tasas de interés relativamente bajas, muy enfocado en el desarrollo económico, social, en el desarrollo de infraestructura. No solo en Argentina, a nivel global, la banca multilateral y regional ha sido muy activa. Pero lo que estamos viendo es que esta crisis, incluyendo la crisis climática, no requiere de los miles de millones de dólares, ¿no? De los billions, sino que se están necesitando trillions realmente para abordar el financiamiento para el desarrollo y para resolver el nivel de crisis que estamos encontrando a nivel internacional. Entonces, lo que vemos es un sistema multilateral activo que diagnostica, pero que después no logra implementar la envergadura de las soluciones que se necesitan en este contexto global. Entonces, este es un poco el panorama en el cual estamos hoy teniendo que pensar la integración regional, ¿sí? La mayor disrupción económica global, creo yo, en casi un siglo, con impactos graves en materia de desigualdad, de pobreza, y en particular con una América Latina que fue fuertemente golpeada por la pandemia y ahora por la guerra, ¿sí? Con un nivel de crecimiento bajo en promedio, con altos niveles de informalidad, con altos niveles de desigualdad. Aún así, en este contexto tan arduo, yo veo al menos 2 oportunidades muy claras para nuestra región que me hacen creer que es un momento muy pertinente para fortalecer y para llevar adelante nuestra integración regional, ¿sí? O sea, en este contexto, y creo que justamente este contexto, y esto es un poco paradójico, ¿no? Este contexto tan difícil, en realidad, paradójicamente, genera una oportunidad para nuestra región. Y fundamentalmente porque hay un par de tendencias que se veían antes ya, que venían marcando un poco el proceso económico a nivel global, que fueron muy fuertemente profundizadas con la pandemia y ahora más aún con la guerra, ¿sí? Son 2 elementos novedosos dentro de una agenda que es la de la integración regional, que obviamente no es una agenda nueva, ¿sí? Que básicamente es, el primero, la tendencia a la desglobalización que estamos viviendo hoy a nivel internacional. O sea, hasta hace algunos años, ¿sí? Y muy fuertemente desde la caída del muro de Berlín en 1989 y el proceso que vino después en la década del 90, parecía, y muchos diagnosticaban, hoy vemos equivocadamente, que la globalización era un proceso que solamente se iba a profundizar de una manera lineal y sistemática a nivel internacional, ¿sí? Que era un proceso irrefrenable, natural, y que por lo tanto la desregulación, la liberalización, la flexibilización, el desmantelamiento de todos los controles de capitales, de trabajo, de comercio, era casi el camino, no solo muchos decían, en particular la economía ortodoxa, ¿sí? El libre comercio, un camino positivo y necesario, sino además era el único aparentemente camino que iba a tener el proceso económico a nivel internacional. Bueno, lo que estamos viendo es que esto no es así. Lo que estamos viendo es que esa tendencia que parecía irrefrenable, en realidad ya hace algunos años, viene siendo desacelerándose muy fuertemente. No quiere decir que no haya un proceso de globalización vigente a nivel internacional, ¿sí? No quiero exagerar la cuota, ¿sí? Pero hay una tendencia a una desglobalización, o sea, ese proceso está siendo en este momento detenido, fragmentado y reconfigurado.
Básicamente lo que estamos viendo, que es la contracara de esto, es un fortalecimiento de la regionalización. Por cuestiones de seguridad nacional, por las tensiones geopolíticas y las fracturas geopolíticas que mencionaba antes, muy agudizadas por la guerra. Hoy, por ejemplo, el G20 no está en condiciones, por primera vez en su historia, de sacar un comunicado de conjunto, de consenso. Por los mayores costos también logísticos que genera y por la disrupción que hay en las cadenas logísticas, en las cadenas de comercio a nivel internacional, o sea, el transporte marítimo, que parecía antes como una cuestión de, que se descontaba, está hoy por hoy generando dificultades operativas por la guerra, por el conflicto y por los aumentos de los costos también muy fuerte por la pandemia, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que las propias decisiones de negocios de las empresas están siendo revisadas y modificadas. Y ya en los últimos años vemos tendencias muy fuertes a lo que se dice en inglés nearshoring y reshoring. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas empiezan a priorizar mucho más estar cerca de los mercados de destino, acortar sus cadenas globales de valor, haciéndolas más regionales, relocalizar partes de sus producciones, confiando menos en lo que se llamaba antes el just in time, ¿sí? Que era un poco la regla que guió el proceso de globalización y de liberalización, porque ahora está empezando a regir mucho más otro concepto, perdón por las palabritas en inglés, pero es como se acuñaron, ¿sí? El just in case. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la posibilidad de no tener insumos suficientes, por ejemplo lo que pasó con los microconductores, ¿sí? La posibilidad de no tener insumos suficientes, por ejemplo para la industria automotriz o para cantidad de industrias, se empieza a priorizar la cercanía y las cadenas de valor mucho más cortas. Esta es una tendencia que ya la estamos viendo y que el Economist Intelligence Unit, ¿sí? lo define con una cita que les quiero leer de una manera muy clara. Ellos dicen, esto es sobre el COVID, pero esto ha sido profundizado por la guerra. Ellos dicen, leo, comillas, el COVID-19 reformará el comercio de manera fundamental, acelerando la tendencia hacia el acortamiento de las cadenas de suministro. La fabricación just in time, utilizando proveedores globales, dará paso a un mayor enfoque en el uso de cadenas de suministro regionales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y por qué me parece que es muy importante para nuestra conversación hoy. Hay un proceso de fortalecimiento de la regionalización a nivel global. Si ustedes saben que la globalización en realidad está estructurada alrededor de 3 grandes fábricas. La fábrica de América del Norte, con anclaje en Estados Unidos, la fábrica de Europa, con anclaje muy fuertemente en Alemania, y la fábrica obviamente de Asia, con anclaje muy fuertemente en la China. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí? El USMCA, los recientes acuerdos que se están firmando muy fuertemente entre China y sus países también de influencia dentro de Asia, y el fortalecimiento también que ahora tiene la Unión Europea, incluso expandiéndose también mucho por la guerra, lo que están generando es también la necesidad de fortalecer nuestra propia fábrica regional, y la oportunidad de hacerlo, justamente aprovechando y en el marco de estas cadenas regionales de valor. La verdad es que alinearnos, digamos, de manera exclusiva con una de estas 3 fábricas, con uno de estos 3 bloques, solamente restringiría nuestras posibilidades de desarrollo económico y social y nuestras posibilidades de producción. Esto requiere entonces una decisión política, que es la decisión política de salir a aprovechar esta oportunidad histórica, fortaleciendo en términos productivos la integración regional. Y esto es un proceso que implica al sector público y a los liderazgos públicos, y por supuesto si Lula triunfa en octubre, esto sería muy fuertemente impulsado, pero no solamente. Para poder planificar y avanzar hacia el proceso de integración productiva a nivel regional, es necesario también articular con el sector privado. Porque las empresas que operan en la región, ¿sí? Las empresas, las automotrices, las alimenticias, las grandes ganadoras de este proceso, las alimenticias en particular, las empresas de los sectores manufactureros, miran el mercado
de América del Sur, en particular, en términos regionales, y piensan sus localizaciones en términos regionales. Nosotros necesitamos poder generar y fortalecer el nivel de interacción y de diálogo y de articulación desde el Estado con el sector privado, bajo nuevos paradigmas, ¿sí? Que salgan un poco de la dualidad de Estado o mercado. Nosotros lo que necesitamos es poder trabajar para que el proceso de integración regional combine, creo yo, ¿sí? Las capacidades estatales y la regulación estatal y la identificación de prioridades y de conducción del proceso estatal con las prioridades, las necesidades y la visión que está teniendo el sector privado que opera en nuestra región. Y esto requiere de nuevas ideas heterodoxas para que se puedan articular esas capacidades, y también un rol para el sector de la banca multilateral. Hay una discusión muy fuerte, esto es un poquito nota al pie, una discusión muy fuerte en los organismos multilaterales sobre cuál tiene que ser el rol de la banca multilateral, también para apoyar el desarrollo, la contribución del sector privado en los países en desarrollo, con un rol contracíclico, cosa que es muy difícil, pero es parte de las discusiones. Segundo punto de la agenda regional, y con esto voy a redondear, ¿sí? Podemos discutir más cómo llevar adelante la integración regional, pero mi primer punto en este sentido es que no es solo una cuestión de preferencia política, de cercanía cultural, de hermandad latinoamericana, no es solo una cuestión, digamos, emocional o ideológica o de geografía, es una cuestión también de relevancia y de pertinencia respecto de las tendencias estructurales de la economía global en la actualidad, que nos da esta nueva oportunidad para una fábrica Mercosur, para una fábrica sudamericana, y para aprovechar el mercado ampliado del Mercosur para aumentar la competitividad y la eficiencia de la región. Y esto, por supuesto, implica requeriría enfocarnos en sectores estratégicos, nichos industriales, sectores intensivos en tecnología y en valor agregado, ¿sí? Agregar valor a los recursos naturales, o sea, podemos discutir mucho sobre qué integración regional, pero creo que mi primer punto era, hay una oportunidad y no podemos pensar, ya no vivimos en ese mundo, ¿sí? En ese supuesto mundo del fin de la historia y de la globalización, no, estamos en un momento histórico diferente. Y el segundo punto regional que me parece que es fundamental, es la necesidad de articular mucho más entre los gobiernos de nuestra región la agenda que llevamos y que impulsamos en los debates globales. De nuevo, en este momento se están renegociando, se están reconfigurando las agendas económicas, las reglas, para ser más clara, las reglas económicas, financieras, del comercio y de la inversión a nivel internacional. Se están escribiendo, ¿sí? Y negociando las reglas que van a guiar el mundo de la pospandemia. O sea, las reglas que no son necesariamente las guerras de la posguerra, ¿sí? Con las que convivimos en muchos sentidos hasta la actualidad, y después las guerras de la liberalización y desregulación muy fuerte de la década del 90. En este momento hay fuertes negociaciones en materia de cambio climático. Negociaciones muy fuertes en materia de sistemas de reestructuración y renegociación de las deudas soberanas, justamente porque hay riesgo de crisis de deudas soberanas. Sri Lanka fue el primer caso, creo que no va a ser el único, ¿sí? Las reglas comerciales con negociaciones muy fuertes en la Organización Mundial del Comercio. Se están renegociando las reglas en materia de impuestos a nivel internacional, la cooperación tributaria a nivel internacional está dando pasos muy fuertes. Ustedes saben que América Latina, esta enorme desigualdad que tenemos, implica también que pierde nuestra región, este es un dato de la CEPAL, que a mí me parece tremendo, nuestra región pierde 6% del PBI por año, 6% del PBI, por la evasión, la elusión fiscal a nivel de nuestra región. Esto es algo que claramente tenemos que resolver, ¿sí? Necesitamos esos recursos para aumentar la capacidad fiscal y la posibilidad de nuestros estados nacionales de llevar adelante políticas contracíclicas, políticas de distribución, políticas que justamente resuelvan las problemáticas de la desigualdad. Pero todas estas negociaciones, ni hablar de las cuestiones vinculadas con la transición energética, ¿sí? Todas estas negociaciones requieren que nosotros como región tengamos una posición mucho más unificada de la que hoy tenemos. Tenemos un nivel de coordinación elevado, no quiero tampoco decir que no coordinamos, pues sí hay un nivel de coordinación que es importante, ¿sí? Pero por ejemplo acá en el Banco Mundial
nosotros compartimos esta silla, esta oficina no me pertenece a mí, pero tampoco le pertenece a la Argentina. En realidad es una silla, una oficina que nosotros compartimos con Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Todos estos países tenemos representantes en el Banco Mundial y trabajamos conjuntamente, tenemos una única voz. Y hay un nivel de coordinación también importante con otros países de la región, en la OMC, en el FMI, ¿sí? Pero necesitamos fortalecer mucho más esta agenda, porque las reglas de la economía global son muy importantes para delimitar cuál es el margen de política que tenemos para llevar adelante nuestras políticas de desarrollo nacionales. Hoy por hoy las reglas son reglas bastante poco proclives al desarrollo. Por ejemplo, si uno quiere proteger una industria naciente, como de hecho hicieron los países avanzados, como de hecho hicieron los tigres asiáticos, como de hecho hizo y sigue haciendo China muy fuertemente, nuestro margen de acción de política comercial, de utilizar herramientas de política comercial, es bastante limitado. Las licencias automáticas, las licencias no automáticas están sumamente reguladas, las reglas que hay en materia de inversión restringen mucho la posibilidad y el margen de acción para la política pública. Estas son reglas que se están rediscutiendo y necesitamos proteger nuestro margen de acción y si es posible expandirlo para poder tener estados nacionales con herramientas que puedan llevar adelante este tipo de políticas redistributivas y este tipo de políticas que impulsen y sostengan el desarrollo económico y el desarrollo social. Nuestra región tiene además una memoria histórica que creo que tenemos que valorizar. Yo, para cerrar, les quiero contar algo que a mí me dio mucho gusto leer, que es el prólogo de un informe muy importante que se publicó en enero de este año, ¿sí? Que es el informe de la desigualdad global. Es un informe que publicó Piketty y otros economistas, donde básicamente hacen un mapeo, un estudio sobre los altísimos niveles de desigualdad a nivel global y analizan todas las desigualdades que yo les mencionaba antes, con datos muy, muy contundentes y bastante duros. Por ejemplo, ellos muestran que, bueno, a nivel global, el 10%, perdón, el 10% más rico controla el 76% de la riqueza a nivel global. Y el 50% más pobre, a nivel global, controla solo el 2% de la riqueza. Bueno, ese dato para América Latina es 1%, con lo cual en América Latina es todavía más el nivel de desigualdad. Pero volviendo al punto y para cerrar, ese informe súper interesante de Piketty tiene un prólogo que escribió Esther Duflo, que es la única mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿sí? Y lo que dice Duflo es, bueno, es verdad que es realmente escandaloso, es realmente grave, es muy preocupante lo que se muestra en este libro respecto de los altísimos niveles de desigualdad. Pero también lo que ella dice, y con lo que concluye un poco su texto, es ese nivel de desigualdad no es natural, ni evidente, ni el único resultado posible, sino que también es el resultado de decisiones políticas, de decisiones de política económica. Y así como hubo decisiones de liberalización, de desregulación, de financiarización, ¿sí?, que promovieron este nivel de desigualdad y facilitaron este nivel de desigualdad y de concentración del ingreso a nivel global, básicamente muy fuertemente desde la década del 80 hasta la actualidad, hay otros ejemplos históricos en donde las propias decisiones de política económica cerraron brechas de desigualdad. O sea, la desigualdad es algo que uno puede enfrentar con decisión política. Y cita dos periodos históricos. Uno, en la época que fue la década de oro del capitalismo, ¿sí?, el periodo que va de 1945 más o menos hasta la década del 80, 30 años de mucho crecimiento económico, pero además de mucho crecimiento con distribución, con inclusión, principalmente en Estados Unidos y en Europa, ¿sí?, también en menor medida en India y en China, donde las políticas económicas eran sumamente diferentes, ¿sí?, donde había instituciones laborales, donde había una distribución más progresiva del ingreso, y lo que ella dice es donde también el sector privado acompañaba y articulaba estas políticas, y pagaba los impuestos y aceptaba estos niveles de imposición. Y eso lo da como uno de los ejemplos virtuosos que tiene la historia. Y el otro ejemplo que da como momento virtuoso a nivel internacional de reducción de brecha de desigualdad, ¿saben cuál es? La primera década de América Latina de este siglo. La etapa que va del 2000 básicamente hasta el 2010, 2015, dependiendo de los países y dependiendo de los años. O sea, esa década, ella lo muestra y lo plantea como otro periodo
en donde se cerraron brechas de desigualdad muy fuertemente. Argentina duplicó la clase media, ¿sí? Entre el 2003 y el 2012. Brasil, a raíz de políticas muy decididas, básicamente logró sacar el gobierno a más de 70 millones de personas de la pobreza. Entonces, conocemos también cuáles son las políticas, tenemos esta referencia de cuáles son las políticas, ¿sí? Se aplicaron en Argentina, se aplicaron en la región, se aplicaron en otros países y tuvieron resultados virtuosos. Obviamente que no podemos hacer copy-paste, ¿sí? Obviamente que cada momento histórico es diferente, este es un momento histórico de otro nivel de conflictividad y disputa y gravedad a nivel internacional, ya lo charlamos un poquito, pero las decisiones de política económica son las que nos pueden ayudar, comprendiendo este entorno internacional, a avanzar en la integración regional, a profundizar, creo yo, nuestra integración productiva, y también, al hacerlo, a generar mejores niveles de distribución y mayor nivel de inclusión de nuestra gente. Me parece que esas tienen que ser siempre, especialmente desde la economía heterodoxa, ¿sí? Las prioridades y el norte desde el cual orientar nuestros esfuerzos, nuestras discusiones y nuestras decisiones de política pública. Así que bueno, los dejo por aquí y muchísimas gracias. La cámara. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Si te parece, lo escuchamos a Mariano ahora y al final hacemos algunas preguntas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola, Cecilia. Qué gusto compartir el panel con vos. Primero, celebro esta organización, este encuentro virtual, que veo que no es tan virtual, pero en la Escuela Latinoamericana veo ahí un encuentro más bien presencial, así que bienvenido. Y creo que Cecilia hizo una presentación magistral, muy abarcativa, que tocó los tópicos más relevantes. Yo, como adelantó ella, voy a concentrarme un poquito más en la cuestión regional, más interna, más latinoamericana, en ese marco global que planteó de transición hegemónica, que básicamente como agregado podría decir que tuvo etapas muy marcadas de cambio, donde el hegemón actual, Estados Unidos, en los años 90, se consolidó como la superpotencia tras haber logrado posicionarse en el contexto previo a la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que había hecho para la industria bélica y armamentística y aeroespacial en el contexto de la Guerra Fría frente a la Unión Soviética, que lo trasladó todas esas nuevas tecnologías a los mercados y fueron muy bien aprovechados, y que la posicionaban a Estados Unidos claramente como líder de la economía global en los años 90, pero el desafío de China por cómo emergió, por cómo se fue posicionando en las últimas décadas, está poniendo en una situación de debilidad ese posicionamiento hegemónico. Y si bien coincido también con Cecilia de que sigue siendo Estados Unidos el principal centro de poder económico y político global, China está haciendo un contrapeso. Y ese contrapeso a nivel regional se siente mucho porque China se ha convertido para muchos países de nuestra región en el principal consumidor de los productos que exportamos y también el principal proveedor de los productos que consumimos. Es uno de los más grandes socios comerciales en la región y que está explicando la evolución de los ciclos económicos.
hemos tenido desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 un muy acelerado proceso de desarticulación productiva, en el cual nuestra región se ha concentrado mucho más en la explotación de recursos naturales. Ha habido una reprimarización productiva muy marcada en la región y se ha producido un hito en la historia económica global, que es que una gran economía, una economía enorme como Brasil, con una enorme injerencia a nivel global y en particular en Latinoamérica, ha reprimarizado gravemente su estructura productiva y eso ha tenido un impacto también a nivel regional en los flujos de comercio intrarregionales. Lamentablemente, en estas décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas, con el cambio que se ha producido de los términos de intercambio, con una revalorización o una tendencia a la revalorización de los recursos naturales y al mismo tiempo un abaratamiento relativo de los productos manufacturados, especialmente aquellos que dependen en su producción de más mano de obra, por el abaratamiento de la mano de obra a nivel global, producto del desarrollo asiático, en particular de China e India, hemos tenido una configuración productiva que, como decía, nos ha reprimarizado y a nivel intrarregional hemos perdido muchísimo comercio. Y lo estamos tratando de recuperar, pero realmente es muy difícil. La pandemia a la vez agravó este contexto y la guerra aún más porque está provocando una mayor revalorización de los recursos naturales y eso acentúa el sesgo agroexportador regional y la dificultad de interconectar más asiduamente, con mayor fluidez a nivel regional. Desde la Asociación Latinoamericana de Integración Regional, que es uno de los organismos latinoamericanos en el cual trabajo representando a nuestro país, hemos desarrollado plataformas digitales, por supuesto gratuitas, como bienes públicos, para la interacción, para la conexión empresarial, especialmente de pequeñas y medianas empresas, para que haya más comercio. Y lo que hemos registrado en el último año, en los últimos meses en particular, es una pequeña recuperación del comercio, pero las secuelas de la pandemia y ahora del conflicto en Ucrania complican más este escenario. Este escenario está muy, muy agravado. Y creo que la principal consecuencia de estos conflictos y de esta situación es lo que ya describió claramente Cecilia, que es la desigualdad. Hay un crecimiento alarmante de la desigualdad, más allá de esta precarización productiva que les comenté, hay un incremento muy indeseable de la desigualdad, pero creo que para también complementar el análisis que hacía Cecilia, es interesante notar que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, en particular de Internet, está posibilitando la generación de empleo. Nosotros cuando teníamos situaciones de nivel de gravedad, como por ejemplo a fines de los años 90, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a fines de los años 90, principios del siglo XXI, una de las consecuencias más graves que tenía que enfrentar la región era el crecimiento de la desocupación. Y ahora, si bien hay una precarización laboral alarmante, no hay un incremento muy marcado de la desocupación. Sí hay una muy lamentable destrucción de puestos de trabajo formales y una precarización de las condiciones laborales. Pero el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación están facilitando muchísimo el intercambio, el ofrecimiento y la demanda de mano de obra. Facilita mucho la inserción laboral. Entonces este es un nuevo rasgo de la economía global que impacta
de forma elocuente en nuestra región, que cada vez en los hogares no es solamente el jefe o la jefa de hogar que es el proveedor, el que genera los recursos en el hogar, sino que ya son por lo menos dos los integrantes del hogar que ofrecen su fuerza laboral con éxito en el mercado laboral, con éxito en el sentido de que puede concretar la venta, después el precio, el salario es muy bajo, por supuesto, pero es una característica nueva del nuevo contexto global, y eso se puso en evidencia muy de relieve con esta última crisis de la pandemia, donde hubo una destrucción masiva de puestos de trabajo, pero muy rápidamente se está produciendo una recuperación de los niveles de empleo y una reducción notoria de la desocupación. Y tiene que ver con esto, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están permitiendo esta mayor inserción. Y por otro lado, otra característica estructural que quiero destacar como importante a nivel conceptual en la formación para entender los procesos de importancia de la región liberal que está afectándonos gravemente en las políticas económicas, en el apoyo a determinados pensadores económicos. Entonces, el otro factor que les decía que conceptualmente es muy relevante entender y que afecta particularmente a nuestra región, es que con este desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y con el mayor flujo comercial, con la reducción de los costos de transporte, con la mayor regionalización y de verticalización productiva, lo que se está produciendo también es que los salarios es el principal diferencial en términos de competitividad entre economías con condiciones productivas similares. Un asalariado que ofrece el mismo tipo de trabajo en un país de nuestra región o en un país europeo que ofrece exactamente el mismo tipo de trabajo, tiene un nivel de ingreso muy inferior, notablemente inferior. Una hora de trabajo de un operario en Brasil puede llegar a equivaler una semana, una hora de trabajo, perdón, de un europeo puede llegar a equivaler una semana de trabajo de un operario en Brasil, por ejemplo. Eh, esa gran diferencia, si bien por supuesto hay diferentes niveles de productividad de las economías que pueden llegar a explicar eso, hay trabajos que sí están compitiendo cada vez más, entonces los diferenciales salariales que hay en un contexto que si bien ahora estamos en un proceso de desglobalización, habíamos, en términos de más largo plazo, hemos avanzado en una gran globalización, es el principal precio que nos diferencia entre economías subdesarrolladas y desarrolladas. El valor de la mano de obra. Del resto de lo que intercambiamos, de los bienes y servicios, excepto algunos bienes o servicios muy regulados, básicamente en el sector energético, tienen un precio internacional. Entonces, en el desarrollo conceptual de la situación económica actual, ver esa diferencia es sustancial y no avanzar en un proceso de integración regional que nos permita una mayor interacción comercial interregional, aprovechando las condiciones productivas que tenemos, puede ser muy perjudicial para nuestra región. Y en ese sentido, la estrategia de integración regional
Si bien Cecilia lo marcó como un rasgo muy relevante, en realidad es una estrategia de supervivencia. Articular regionalmente no es una estrategia que podamos optar. Si no articulamos regionalmente es muy difícil que la calidad de vida pueda llegar a mejorar. Seguramente las acciones individuales pueden generar mayores perjuicios a nivel regional. Eh, y el, las cadenas de valor latinoamericanas se han fragmentado, se han partido y avanzar en una recuperación de esas cadenas de valor requiere la participación muy activa del pensamiento económico, de los organismos regionales de integración comercial. Y en ese sentido, la organización, la Asociación Latinoamericana para la Integración Regional, la Integración Latinoamericana de ALADI, tiene poco conocimiento a nivel público y es un organismo que los invito a que ingresen y que lo conozcan porque realmente tiene mucho para aportar en los procesos de análisis económicos regionales. Y estamos en particular en una situación de salida de crisis que a nivel latinoamericano es la peor crisis de toda nuestra historia. Si bien a nivel de la economía mundial, la crisis de los años 30 fue aún peor que la crisis actual, a nivel latinoamericano no ha habido una crisis peor que la actual. Entonces, las secuelas de esta crisis van a ser muy difíciles de superar y para eso el cambio de gobierno que hemos observado en algunos países de nuestra región es un signo muy positivo para pensar en una mayor integración regional. Asimismo, esta esperanza de que haya un cambio de gobierno en Brasil también es un factor que nos entusiasma, pero tampoco soñemos excesivamente porque Brasil tiene una estrategia de articulación regional eh, de largo plazo. No es su estrategia de integración regional no cambia de forma volátil como ha ocurrido en nuestro país. No sé si recordarán que Guedes, por ejemplo, cuando estaba por asumir Bolsonaro, decía que había que salir, que había que romper el Mercosur, y finalmente no lo consiguió, a pesar de ser el superministro de Economía en Brasil. Así como no pudo romper con el Mercosur el gobierno de turno en Brasil, también va a ser difícil que el nuevo gobierno de turno en Brasil pueda redireccionar la política externa muy a favor de la integración regional. Eso no significa que no vayan a mejorar las condiciones de integración con Brasil, que es el líder de Latinoamérica en términos de tamaño, de incidencia, pero eso no significa que vaya a cambiar. Sin embargo, va a cambiar, pero no es para ilusionarse en gran medida. Es para seguir trabajando, seguir articulando, seguir viendo cómo se va desarrollando el funcionamiento de la economía global. Y en este sentido, estamos ahora en una situación, como planteaba Cecilia, de niveles inflacionarios a nivel global como no se veían hace 40 años y que están llevando a que, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo, el japonés y el de Corea, los principales potencias globales, decidan aumentar la tasa de interés. Y ese aumento de la tasa de interés, si bien, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos fue una reacción bastante tardía que generó muchas críticas en Estados Unidos por la lentitud de ese accionar, generó también que haya un nivel inflacionario que ya supere el 9%,
niveles inflacionarios que superan el 9%, pero que tienen cambios de precios relativos muy notables, que hacen que los precios de los alimentos, los precios de los alquileres, los precios de la energía, de los fletes, o sea, los precios más relevantes para el consumo de las familias aumenten en mucha mayor medida, hace que el incremento de la desigualdad que se está produciendo sea creciente y que la política de incremento de tasas de la Reserva Federal, incremento de tasas tardío, no pueda terminar de combatir el proceso inflacionario, y que seguramente lo que va a suceder en los próximos meses es que Estados Unidos profundice su política ortodoxa de contracción monetaria, y así como lo hace Estados Unidos, van a continuar los otros principales bancos centrales en el mundo, lo cual va a generar una caída en la demanda global, una contracción del precio de los commodities, de los productos que exporta principalmente nuestra región. Por lo tanto, en el mejor de los casos para nuestra región va a haber un proceso de estancamiento. Seguramente, yo creo que a nivel local la situación por supuesto, no es auspiciosa. Entonces esa situación va a también generar cortocircuitos a nivel locales que van a agravar la propia dinámica doméstica. Entonces, en este escenario tan difícil que se avecina, la integración regional es un pilar. Y claramente también, como marcaba antes Cecilia, hay una intensificación de la regionalización del comercio, y ese es un proceso muy marcado, especialmente desde fines de los años 90, con la imposibilidad de acordar a nivel multilateral en el marco de la Organización Mundial del Comercio acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. Ha avanzado un proceso en el cual ya la posibilidad de que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo puedan ceder más, y para eso deberían ganar mercado en las economías desarrolladas, eso ya no sucede, porque las economías desarrolladas no ceden, y las economías desarrolladas no ceden en los principales productos que nosotros exportamos porque se ven muy agredidas. Nosotros somos muy ofensivos como exportadores en la región, porque tenemos mucha mayor competitividad en la producción agrícola especialmente, y eso obliga a comportamientos ultra proteccionistas, especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero también en Corea y Japón. Ese comportamiento ultra proteccionista, que directamente no es arancelario, sino es paraarancelario, con cupos, con restricciones, directamente con prohibiciones a la importación de productos primarios generados en nuestra región, obliga a nuestra región a redoblar el esfuerzo para mejorar la integración regional. Y más allá de esto, de esta evidencia que es notoria del proteccionismo acérrimo de los países desarrollados, que, por ejemplo, han cerrado o hasta ahora han complicado al menos el broche, la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, nos lleva a que tengamos que integrarnos sí o sí regionalmente de una forma mucho más articulada. Ese proteccionismo, por supuesto, entre los pensadores de mayor visibilidad, mayor reconocimiento a nivel regional y en particular en la Argentina, no se comenta, directamente no es analizado, y ese proteccionismo es geopolítico, tiene una base geopolítica. Básicamente lo que buscan preservar son el autoabastecimiento de alimentos, que es fundamental en cualquier contexto. El autoabastecimiento, el mantenimiento de condiciones ambientales, climáticas, el mantenimiento del empleo rural, la organización interna, los lobbies internos europeos a favor de la producción agrícola.
sea, hay múltiples aspectos que fortalecen esa decisión, liderada especialmente por uno de los líderes europeos, que es Francia, y que no parece cambiar. Entonces, en la medida en que no se liberalice plenamente el comercio agrícola, las posibilidades de posicionamiento progresivo para nuestra región y en particular para la Argentina son muy limitadas. Y es por eso que la idea de integración regional como supervivencia es fundamental tenerla bien clara. En este contexto, más aún con la situación de crisis de la pandemia, después por el conflicto en Ucrania, y ahora redoblado por las políticas económicas que van a estar tomando las grandes potencias globales. Y en este escenario, bueno, la organización interna, la organización regional es fundamental. Lamentablemente, esta visión nacional que tenemos en Argentina no es plenamente compartida por nuestros socios a nivel Mercosur, especialmente por Uruguay y en menor medida por Paraguay. Por supuesto, ahora estamos viendo qué va a pasar en Brasil, pero el posicionamiento que está teniendo Uruguay en particular con su idea de avanzar de forma independiente con acuerdos de libre comercio, no solamente con China, sino también con el Reino Unido, con Turquía, es es un factor muy, muy preocupante para la integración. Si bien es una economía chica, es una economía hermana, que depende, Argentina tiene un nivel de unión, de integración muy alto, entonces tenemos una situación ahí de análisis que hay que trabajarla, especialmente con nuestros socios, tanto con Brasil como con Paraguay, con Bolivia esperando que se integre al bloque y con otros países que quieran integrarse o trabajar a nivel más amplio en la CELAC, porque esa idea de aislarse y buscar la salvación individual genera mucho perjuicio para nuestra integración regional. Bueno, creo que fui tocando los temas que más me interesaba tocar. Les pido disculpas quizás por algo de desorden. Acabo de ser, me acabo de ser padre por segunda vez, pero la invitación me parecía muy, muy reconfortante por lo que les decía antes, de que confío mucho en este tipo de asociaciones, de proyectos. Así que por eso eh, tratando de acompañar y a disposición para las preguntas. Muchas gracias por la atención. Bueno, arrancamos entonces con las preguntas. No sé si acá Maya que está con la compu, si hay alguna ya de la gente que está viendo Zoom. En el chat no hay nada. Ok, bueno, si por acá alguien tiene, vamos a arrancar por acá y ya la gente que está viendo por Zoom, también si tienen alguna consulta la pueden ir escribiendo. Así tiene que venir hasta acá. Ah, sí, obviamente, tienen que venir para acá, para que el micrófono así lo pueden escuchar. Bueno, que no, bueno. Nada. Quedó todo muy claro. Tampoco por el chat, nada. Acá tampoco tienen vergüenza. Que no sé si más que preguntas, pero creo que en la tarde estábamos discutiendo hacia qué Sí, Sí, por favor. no se escucha, sí, no se escucha.
A ver, A ver, acá, llega, a ver, ahí. ahí está. Ahí está, ay, perdón. Es que, bueno, nosotros ahorita con los compañeros que hace un rato, pues aquí tenemos de varios países, discutíamos precisamente cuáles eran esos limitantes que no están permitiendo que se logre la integración regional. Nosotros vemos que, por ejemplo, se están atomizando mucho los discursos desde la parte nacional como si cada país fuera un solo ente y que no estamos trabajando realmente por la cohesión territorial, sobre todo en temas comerciales, porque creemos que cada quien tiene un problema urgente que resolver, donde todos estamos en las mismas dinámicas a nivel global. Les pregunto a ambos, y no sé pues, si hay que complementar la discusión, ¿cómo ven a mediano y largo plazo superar esos limitantes que tenemos como países para que realmente se logre una integración regional, no solamente desde lo económico, sino también que se logre un proceso de cohesión para que eso sea sostenible en el tiempo? ¿Se escuchó algo? Pregunta. ¿Se escuchó bien la pregunta? ¿O no se escuchó nada? Perfecto. Sí, se escuchó. ¿Esperamos alguna pregunta más antes de responder o allá veo algún compañero atrás que quiera agregar algo? Ahí estoy. Usualmente se ha planteado, había escuchado un poco las noticias con la última reunión que se dio de las BRICS, la necesidad de crear como una especie de un banco propio de las BRICS para traer capitales a las nuevas economías, incluyendo a Argentina. Pero ¿qué tan factible puede ser en este nuevo, quizás, ordenamiento monetario también con la disputa que hay entre Rusia y Ucrania, plantear la creación de un banco regional desde el sur, teniendo presente las experiencias que habían sucedido con la UNASUR? ¿Alguna pregunta más que quieran sumar? Complementando la primera pregunta y una pregunta respecto a por ahí su trabajo de día a día en organismos internacionales. Digamos, pensando en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que tiene una visión totalmente distinta con el Mercosur. Digo, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con sus pares de otros países cuando la visión es totalmente distinta? Digamos, ¿cómo se maneja eso? Bueno, si les parece, arrancamos con esas preguntas. No sé si alguien quiere sumar algo más. Bueno, yo arranco, si les parece, con algunas ideas, ¿sí? Efectivamente es sumamente complejo llevar adelante un proceso de integración regional sostenido, coherente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y me parece que involucra muchas dimensiones. El Mercosur, creo que dentro de todas sus limitaciones y frustraciones, que muchas veces son destacadas, tiene una virtud que es muy importante, que es que se ha transformado quizás en una de las pocas políticas de Estado en Argentina, o sea, una política económica que logra trascender a los gobiernos. No quiere decir que todos los gobiernos de sus diferentes signos políticos estén de acuerdo exactamente en qué hacer y hacia dónde orientar el Mercosur, pero sí se ha sostenido a lo largo del tiempo y ha podido trascender. Y me parece que esto que es valioso respecto al Mercosur, aunque quizás no es suficiente, ¿sí? Pero que es positivo, es algo que tenemos que seguir trabajando a nivel de toda la región. Porque realmente comparto mucho lo que decía Mariano, que un análisis riguroso, técnico y político de las tendencias internacionales nos debería llevar a acordar al interior de Argentina y de nuestros países, que la integración regional no solo es una oportunidad, no solo es una posibilidad, sino realmente es una necesidad de supervivencia. Lo que pasa es que en muchos sentidos, durante bastante tiempo, y todavía en la actualidad, parece que la integración regional
era como ir en contra de la corriente, ¿no? Porque se creía, y mucho la economía ortodoxa y la ficción de que el comercio es libre, se creía, se argumentaba que realmente el proceso de globalización implicaba una suerte de integración entre pares, ¿no? De integración y de comercio entre países como con los mismos niveles y posibilidades de desarrollo, y en realidad no hay nada más regulado, más planificado que el proceso de comercio a nivel internacional. No sé si ustedes alguna vez, bueno, supongo que nunca lo vieron, pero yo que negocié, Mariano también, que hemos negociado acuerdos de, comillas, libre comercio, no tienen nada de libre comercio. Son bodoques de más de 1000 páginas, con reglas, con cuotas, con aranceles, como él decía, con restricciones arancelarias y parancelarias. O sea, el proceso de integración comercial a nivel internacional es absolutamente regulado, pero esto es un secreto a voces, ¿sí? En general los medios de comunicación, y de nuevo la teoría económica ortodoxa, desde las ventajas comparativas hasta la actualidad, tiende a presentar la liberalización comercial como un proceso, digamos, de real liberalización. Yo creo que podemos decir que el libre comercio es un mito, porque ningún país se desarrolla en base al libre comercio, y de hecho no hay nada más regulado y con más intervención que el comercio internacional. Pero esto muchas veces, la economía ortodoxa, los medios de comunicación, la visión, si quieren, liberal, neoliberal, de cómo funciona el mundo, lo tiende a ocultar y lo tiende a subestimar. Entonces hay una mirada de que en realidad abrirse al mundo implica abrirse de par en par, liberalizar totalmente, y que eventualmente uno tiene especialización productiva medio que donde le toque. Creo que esta mirada, que es mucho la que rige en otros países de la región, atenta mucho contra el proceso de integración regional, que en realidad es lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Europa, lo que hizo y lo que está haciendo Asia, ¿sí? De fortalecer su integración regional. Entonces creo que necesitamos comprender mejor qué es la integración regional y tratar de nuevo, a través de la teoría académica, a través de la construcción política, a través de los debates, mostrar que es un proceso que en realidad es inevitable y es conveniente y no implica una disputa o ir en contra del proceso de integración a nivel global, sino al contrario. Yo creo que una mayor integración regional nos potencia y nos multiplica la posibilidad de integrarnos inteligentemente y sostenidamente a nivel de toda la economía mundial, con China, con Europa y demás. Lo que pasa es que hay como fantasías, en particular de algunas visiones muy liberales, ¿sí? De que el proceso, de que sueltos y separados nos va a ir mejor. Y la verdad es que la evidencia empírica no sostiene esto. Entonces yo creo que hay restricciones, si querés, de carácter ideológico, político, muy afincadas en la teoría ortodoxa. También hay la realidad de que cuando los gobiernos con una fuerte vocación integradora, el de Néstor Kirchner, Cristina, Lula, que Argentina y Brasil lanzaron muy fuertemente su proceso de integración en el Consenso de Buenos Aires, firmado por Kirchner y Lula en el año 2003, establece muy claramente el eje Argentina-Brasil como la base para un proceso de integración, ¿sí? En esos procesos hubo mucha sintonía política, mucha vocación, pero pudimos avanzar hasta ahí en términos de la integración productiva y en términos de la integración en materia de infraestructura. Porque es complejo y se requiere sostener esas políticas, y pues yo creo que también se requiere trabajar mucho más con el sector privado, mucho más y articuladamente, porque como decía, las corporaciones transnacionales y regionales están integradas a nivel regional, o no, o deciden no hacerlo. Y creo que hay que montar el proceso de discusión y planificación, identificación de oportunidades públicas con el sector privado. No se puede hacer esto solo desde el Estado. Hay que trabajar con el sector privado, y creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacerlo mejor, ¿sí? Evitando estas dicotomías, como decía, ni sector privado bueno, ni sector privado malo. No, hay que aprender a trabajar, encontrar nichos, digamos, articular políticas conducidas por el sector público, claramente, que es quien tiene la soberanía y el mandato de gobernar, pero identificando también la regulación y la articulación adecuada. Entonces me parece que hay también un tercer nivel que es muy importante, que es el de la formación técnica. El de la formación técnica está la dimensión política, está la dimensión teórica y académica, y después está también la dimensión de los técnicos. Yo creo que necesitamos desarrollar también mayores capacidades públicas en nuestros estados nacionales para capacitar a nuestros técnicos a llevar adelante y sostener procesos de integración regional.
el liderazgo y el coraje político es fundamental, pero tampoco es lo único. Y me parece que esto es algo que también escuelas como esta que están teniendo ustedes son importantes. Y nosotros trabajamos con los colegas más allá del signo político que tengan. Yo trabajo permanentemente con colegas de Uruguay, con colegas de Paraguay, y hay áreas comunes. Hay áreas comunes, no es todo o nada, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también muy grande, y eso es un poco el chiste de la negociación internacional. Encontrar las áreas comunes, encontrar las áreas de confluencia, ¿sí? Aún cuando sabemos que hay áreas de divergencia. Por ejemplo, la agenda que hoy tenemos muy fuerte con la región, en el Banco Mundial, es una agenda de apoyo a los países de ingresos medios. Ustedes saben que la banca multilateral está cada vez más orientada hacia África y hacia la agenda climática. Y nosotros buscamos traerla hacia América Latina y también a la agenda climática, pero la agenda climática está vinculada con la pobreza, con la desigualdad y con las problemáticas de nuestra región, y cómo la crisis climática de hecho afecta mucho a estas cuestiones de nuestra región. Es una agenda un poco diferente, y eso lo hacemos con todos los países con los que trabajamos acá en el Banco Mundial de la región, ¿sí? Entonces hay áreas comunes, hay que evitar, me parece, tener como hipersimplificaciones, ¿no? Hay áreas comunes, áreas de trabajo, lo que requiere mucho trabajo, perseverancia, y ir un poco en contra de la corriente, ¿sí? Y después donde no se puede avanzar, bueno, seguir discutiendo y seguir negociando. Porque es la única manera de construir acuerdos a nivel regional. Pero sí, las tensiones son enormes y el desafío es gigante, no es fácil, no es fácil. Por eso es que es tan importante sostenerlo, militarlo, comprenderlo, estudiarlo, y tener espacios como este. Si creemos que solo la vocación política alcanza, no, pero es absolutamente necesaria e importante, incluso de construir integración regional con gobiernos de signos políticos diferentes, ¿sí? Porque la realidad de nuestra región es que tenemos democracias, y las democracias a veces eligen líderes con miradas distintas. Entonces también hay que respetarlos y construir desde ese lugar. Creo que el Mercosur lo ha hecho, no es el Mercosur en todo su potencial, pero sigue existiendo, sigue avanzando, y sí tiene algunos logros importantes. Y les digo, sin Mercosur, la situación hoy en nuestra región sería aún más desafiante. Entonces también hay que valorar y avanzar en donde se puede. Mariano. Sí, Bien. Mariano. Buenísimo. Sí, sí. Respecto a la dificultad de congeniar políticas y espacios de debate con nuestros socios, en particular con los que tienen visiones más diferentes, nunca son totalmente opuestas. Son visiones diferentes, y como decía Cecilia, hay denominadores comunes. Siempre, en cualquier caso, hay algún margen en el cual hay puntos de acuerdo. El Mercosur, una de las reglas fundamentales con el cual se administra es la regla del consenso. Siempre se llega a un punto de acuerdo. En un proceso de negociación siempre se termina llegando a un punto en el cual hay un margen para acordar. Una de las últimas negociaciones más intensas que tuvo el bloque fue la de la revisión del arancel externo común, extrarregional, o sea, el arancel que tenemos con el resto del mundo a nivel regional. Había una posición muy firme de Brasil de reducir ese arancel al 50% de forma lineal, transversal a todas las posiciones arancelarias. Argentina no tenía esa visión, sí entendíamos la necesidad de revisión del arancel externo común, pero no una reducción lineal, transversal, sino que tuviera en cuenta las necesidades del desarrollo productivo regional. También en este contexto, por ejemplo, Uruguay tenía una posición mucho más similar a la de Brasil, también Paraguay. Entonces Argentina fue encontrando un espacio en el cual llegó a un punto de acuerdo. Lo que había generado mucha disconformidad y que expresó un punto de vista ya anómalo había sido la posición de Uruguay
cuando no quiso acompañar la reducción arancelaria porque no estaba atada esa reducción arancelaria o esa revisión del arancel externo común a su necesidad o su necesidad por su interés de flexibilización de las negociaciones internacionales para poder llegar a acuerdos independientemente de lo que opinaban el resto de los países del bloque. Entonces esa negativa a flexibilizar hacía que Uruguay, a pesar de tener una vocación aperturista, liberalizadora del comercio, buscara obstaculizar la reducción, la revisión del arancel externo común. Entonces, cuando hay una posición así, tarde o temprano, con una posición extrema, incoherente, tarde o temprano se llega a un acuerdo. Puede demorar más, puede demorar menos, pero bajo la regla del consenso, del diálogo, siempre se llega a un punto de acuerdo. En el caso de Uruguay también, quizás no están teniendo demasiado en consideración el impacto negativo de una liberalización como la que pretenden sobre la economía de Argentina y el hecho de revisar el historial en el cual se ve una gran convergencia de la evolución de la economía argentina respecto de la evolución, una correlación muy alta de la evolución de la economía argentina respecto de la evolución de la economía de Uruguay. Entonces, no tener en cuenta eso y desinteresarse del impacto que puede tener una liberalización comercial sobre la economía argentina es un trabajo también de concientizar, de trabajar con nuestros socios para avanzar en una integración regional. Es un proceso difícil, complicado, complejo. Este proceso a nivel regional latinoamericano tiene un camino muy largo, al igual que lo ha tenido en su momento también la integración regional en Europa, con marchas y contramarchas, con desvíos. No es un proceso instantáneo, y además de haber posiciones claramente ideologizadas, con marcos teóricos muy firmes, también hay intereses económicos muy arraigados que hacen su ejercicio de lobby y que en base a determinados marcos teóricos tratan de llevar adelante políticas que claramente son de su conveniencia y tratan de imponer sus intereses. Y eso también hay que trabajarlo, hay que analizarlo, conversarlo, verlo. Y bueno, el proceso de integración regional es eso. Y ante todo, lo que se ha visto en las últimas décadas es que en estos procesos de negociación los bloques regionales han cobrado mayor protagonismo y las economías de escala en la producción y en el comercio también cada vez son más relevantes por el desarrollo de las tecnologías. Entonces, no considerar la negociación en bloque claramente a nuestro juicio es un error. Entonces, también de esa forma intentamos trabajar con nuestros socios para llevar posiciones comunes en los diferentes foros de negociación internacionales. Bueno, Mariano, Cecilia, la verdad les agradecemos un montón que hayan podido participar y que se hayan quedado también para responder las consultas. Nada, la verdad que nos suma un montón su perspectiva, especialmente estando ustedes en espacios donde se coordina entre los distintos países de Latinoamérica. La verdad que suma un montón, más allá de lo que estuvimos viendo ya de teoría acá. Así que nada, les agradecemos un montón su participación. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto conocerlos y nada, fuerza para seguir estudiando, formándose y discutiendo, que realmente necesitamos mucho nuevas generaciones de economistas heterodoxos que nos ayuden a resolver muchos de los temas pendientes de la integración y del desarrollo de nuestro país. Así que felicitaciones y un gusto compartir el espacio. También con vos, Mariano, lindo verte. Y Jan, y con Jan. Igualmente. Bye. Chao. Chao, hasta luego. Un abrazo, Jan, también. Saludos, Cecilia.
Nos vemos. Cecilia, Mariano. Chau.